Saludo en el nombre glorioso del Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar un poco de la escatología. Dice que es el área de la teología encargada de estudiar el destino final, las últimas cosas del ser humano. Podríamos decir que es el estudio del propósito divino que el Señor ha tenido con el ser humano. También debemos saber que la escatología es cristocéntrica. Siempre Cristo ha sido el centro de todo estudio. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Podemos ver que la escatología siempre ha estado presente, siempre ha estado inmersa en el contexto bíblico. En el Antiguo Testamento lo podemos ver, en los libros proféticos, en el Nuevo Testamento lo podemos ver en las enseñanzas de Jesús, en las parábolas como la parábola de las vírgenes, también lo podemos ver en las enseñanzas de los apóstoles, amén. Y también podemos decir que las palabras escatología significa estudio de lo último, echatos que significa último y logos que significa estudio. También está bajo algunos términos como la escatología general, contextos bíblicos y doctrinales. La perspectiva veterotestamentaria es fundamental en la escatología, porque es la que sienta las bases para entender el plan de Dios para la humanidad. Es decir, es la forma en que el Antiguo Testamento presenta la relación de Dios con su pueblo Israel y su plan de salvación para la humanidad. Se enfoca en cómo Dios se reveló a sí mismo, hace promesas, establece alianzas y trabaja a través de Israel para cumplir su propósito. Pero también apunta hacia un futuro glorioso cuando Él regrese. También vemos cómo Dios hace una alianza con Abraham, prometiéndole una descendencia numerosa y una tierra. Esta promesa se va cumpliendo a lo largo de la historia de Israel, desde la liberación de Egipto hasta la conquista de Canaán. Del mismo modo, en la monarquía de Israel, con reyes como David y Salomón, fue un paso importante en el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, vemos cómo el pueblo se desvía y Dios envía profetas para llamarlos al arrepentimiento. En esta labor, profetas como Isaías y Jeremías anunciaron un Mesías que vendría a restaurar a Israel y a traer justicia y paz. Es así como esta esperanza mesiánica se intensifica a lo largo del Antiguo Testamento, preparando el camino para la llegada. El Señor Jesucristo les bendiga. Me ha correspondido explicar acerca de la escatología neotestamentaria y hay dos preguntas puntuales. La primera es cómo afecta esta a la iglesia y la segunda es cómo se ha cumplido progresivamente. La escatología es el estudio de los eventos futuros, como ya se ha dicho en otras exposiciones. Y respondiendo a la pregunta 1, la primera pregunta, ¿cómo afecta esto a la iglesia? La escatología afecta a la iglesia para bien, pues el fin de la iglesia es la redención y la salvación de los creyentes y los fieles en ella, la comunión del Señor Jesucristo y la iglesia o los miembros de la iglesia en perpetuamente, eternamente, que vendría siendo la salvación. Y cómo se ha cumplido esta progresivamente. El Señor Jesucristo nos dio unos puntos en Mateo capítulo 24 versículo 3 al versículo 14. Nos habla específicamente de unos puntos que pasarán, un proceso, el cual el relato habla de guerras, rumores de guerras, algunos acontecimientos, y estos han afectado a la iglesia de una manera o de otra, porque pues estamos en el mundo y pues al pasar estos acontecimientos en el mundo afectarán a la iglesia de una u otra manera. El Señor Jesucristo les bendiga. La escatología popular es la interpretación del fin de los tiempos basada en tradiciones o interpretaciones aisladas de la Biblia. La escatología bíblica es el estudio del fin de los tiempos basado directamente en la Biblia, interpretando correctamente la profecía dentro de su contexto. La clasificación de la escatología: escatología individual, escatología de la iglesia, escatología de Israel y escatología del mundo. La escatología individual hace referencia al destino del ser humano después de la muerte. Esto incluye muerte, estado intermedio, alma después de morir,
resurrección y juicio personal. Escatología de la Iglesia trata sobre los tiempos finales relacionados con el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Esto incluye el arrebatamiento de la Iglesia y resurrección de los creyentes. Escatología de Israel se relaciona con el plan de Dios con Israel como nación. Incluye restauración de Israel, la gran tribulación y conversión futura. Escatología del mundo describe los eventos finales que afectarán al mundo entero. Incluye la segunda venida de Cristo, el reino milenial, juicio final, cielos nuevos y tierras nuevas. Seguimos con la muerte. La muerte, según la Biblia, en términos generales, nos dice que es la consecuencia del pecado y significa separación. Esta idea se relaciona con el relato del libro del Génesis, donde después de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró al mundo y con él la muerte. Entre esas tenemos la muerte física. Dice que la muerte física es la separación del alma o del espíritu del cuerpo. Cuando ocurre esto, el cuerpo deja de vivir y vuelve al polvo de la tierra. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, nos explica que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. En tanto, en la muerte espiritual, dice que es la separación del ser humano de Dios debido al pecado. En este caso, la persona está viva físicamente, pero su relación con Dios está totalmente rota. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, se describe a las personas como muertas en sus delitos y pecados. Esto significa que viven alejados de Dios, sin vida espiritual. Según nuestra fe cristiana, esta condición puede restaurarse mediante la fe en Jesucristo, por medio del perdón de los pecados. Por último está la muerte segunda. La muerte segunda es la separación eterna de Dios después del juicio final. En este concepto aparece en el libro de Apocalipsis, donde se describe como el destino final de quienes todos aquel que rechazan a Dios. Se representa simbólicamente con el lago de fuego que indica la condenación o el castigo definitivo. En resumen, podríamos decir que la muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu, mientras que la muerte espiritual es la separación del ser humano de Dios a causa o por culpa del pecado. Y la muerte segunda es la separación eterna de Dios después que vendrá el juicio final. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y espero que les haya gustado nuestra exposición.